Muy buenas noches, mis amados santos y santas. Reciban en esta noche un cordial saludo. Una vez más con ustedes, mi hermano, mi hermana, para compartir esta palabra. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Ese es el consuelo que nosotros podemos tener, mi hermano, mi hermana, de poder conocer la verdad. Por eso, antes de entrar en el tema, yo te invito, vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempo a nuestro Maestro de Maestros. Solo Él sabe, solo Él nos enseña. Por eso cierra allí tus ojos, mi hermano, y vamos a entregarle este tiempo. Bendito Padre, Rey Celestial, te pedimos que abra nuestro entendimiento y enséñanos cada día más tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces entender, como Daniel, hombres y mujeres entendidos. Y hoy queremos entender a la luz de la palabra lo que tú nos quieres enseñar. Por eso abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que esta palabra que tú vas a hablar se vuelva una palabra rema, que la atesoremos y la pongamos por obra. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruach Kadosh. Amén y amén. Mis amados santos y santas, pero muy buenas noches. No impongas tu pensar sobre la Biblia. Hoy, nuestro Yeshua HaMashiach nos quiere hablar sobre eisegesis, mi interpretación y la exégesis de la palabra. ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos traicionan? ¿Por qué no queremos entender? Porque no hay quien nos enseñe. Y si se enseña a la ligera, contrarreloj, y eso no debe ser así. Por eso, Pedro, en 2 de Pedro 2:1, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Así habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso a Yahweh, que los compró, trayendo para sí destrucción. Una destrucción repentina. Jeremías 23:30, por tanto, he aquí, estoy contra los profetas, declara Yahweh, que se roban mis palabras el uno al otro. En 2 de Corintios 11:13, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Yeshua HaMashiach. Hermano, hermana, te digo en esta noche, leer las escrituras no es suficiente. Una lectura hecha a la ligera nos reduce la capacidad para recordar las enseñanzas. Por lo tanto, hermano, hermana, debemos escudriñar para encontrar cosas específicas. Hermano, hermana, pero nos han enseñado. Y uno mismo se da cuenta que en las iglesias, aún por la internet, lea la Biblia en un año. Hermano, hermana, claro, tú la puedes leer 2, 3, 4 veces. Pero ¿qué has aprendido? Eres oidor, pero no hacedor de la palabra. Hermano, estos temas son importantes, porque por eso nos engañan. Nosotros los cristianos queremos y estamos acostumbrados a que nos hablen del evangelio de la prosperidad, que nos estén echando cepillo, pero estos temas que son tan importantes, o en lo personal, para mí son muy importantes, porque la importancia que yo le doy a la palabra, de eso mismo predico. No predico mentiras, engaño, no predico evangelios que no están aquí. Precisamente por eso, hermano, hermana, nos engañan. Entonces, ¿de qué te sirve
llevar 20, 30 años si cuando llegas a una iglesia de maestro, de enseñanza, tú chocas? Porque venías con un vicio de la falsa doctrina. Una doctrina, hermano, hermana, de placer, de engaño, de traición. Pero cuando tú conoces esta terminología, por eso yo hago énfasis a los hermanos del instituto de esta iglesia, estudiar para que aprendan. Es que, hermanos, si no aprendemos, ¿cómo vamos a hablar? Eso es lo que pasa. Entonces, hermano, debemos buscar la verdad y una mayor comprensión sobre la forma en que pueden aplicarlas a sus vidas. Si desean lograr buenos resultados en el estudio de las palabras, deben prepararse para que se convierta en una experiencia. Vuelvo y lo repito, somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Hablamos por hablar, hablamos como todo el mundo habla. Tal vez nos engañan, tal vez nos mienten y nosotros patrocinamos la mentira, el engaño, porque estamos predicando lo que escuchamos. Pero no nos atrevemos a escudriñar la palabra, a analizar la palabra, a profundizar la palabra. Entonces, hermano, hermana, por eso nos engañan. Escudriñar es buscar, explorar, examinar detenidamente. Al estudiar las Escrituras, debemos hacerlo con un propósito en mente, buscando preceptos específicos y aumentando nuestra visión de la vida eterna. También debemos buscar principios, doctrinas, respuestas y preguntas y soluciones a cada uno de nuestros problemas. Debemos buscar la relación doctrinal que existe y los posibles significados que encierra, mi hermano, mi hermana, lo que está registrado. Entonces, hermano, Colosenses, es que hoy vamos a hablar la verdad, hermano, porque es que Juan 8:32 nos dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pero cuando tú no conoces la verdad, o cuando a ti no te enseñan la verdad, no te explican la verdad, hermano, estás distraído, estás desviado. Entonces el libro en Colosenses 2:4 dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. El propósito de estos textos, hermano, no es discutir acerca de las creencias, ni demoler una religión, ni decir que nosotros tenemos la última palabra. Hermano, hermana, es que lo lindo es escudriñar la palabra, profundizarla. Debemos tener mínimo 2, 3 Biblias, tener una concordancia, tener un diccionario bíblico para aprender. Por eso, hermano, hermana, muchas veces se predica muy por encima, tal y como dice la Biblia, pero no se nos enseña bibliografía bíblica, geografía bíblica, historia bíblica, terminología bíblica. Hermano, hermana, porque no vamos más allá, porque nuestro interés es simplemente lo que dice la palabra y de ahí no profundizamos, hermano. Entonces, más bien, hermano, el autor nos presenta, hermano, un espíritu de enseñanza, un espíritu para escudriñar la palabra, para conocer la verdad. ¿Cómo captar el sentido de lo que leemos, en especial de la Biblia? Hermano, ¿cómo discernimos la palabra? Esta pregunta se puede desglosar en varias. ¿Qué significa realmente lo que estoy leyendo? Porque muchas veces, hermano, no entendemos cuándo fue escrito, por quién, para qué. No lo estaré entendiendo mal. ¿Cómo pueden hablarme a mí estas palabras dichas hace tanto tiempo a otros lectores, hermano, hermana? ¿Sí ven? Por experiencia sabemos, hermano, que es posible fundamentar en la Biblia casi cualquier cosa. No hay contradicciones, existen verdades que se amplían completamente y se definen, pero sin contradicción. Porque la Biblia no es para contradecir, la Biblia no es para refutar. Aquí está la verdad y la verdad nos hará libre. Hermano, vamos a entrarnos en estos temas. Tenemos que aprender,
Por eso no te apartes, hermano. Tal vez tú querías escuchar una prédica de prosperidad, hermano, pero ¿para qué te voy a predicar sobre prosperidad? Tú tienes que creer a la palabra, hermano. Entonces existen verdades amplias, completamente, hermano, hermana, que nos van a hacer entender hoy. La Biblia fue escrita para ser entendida. La primera razón por qué los cristianos no estudian y leen la Biblia es porque no la entienden. Pastores que no entiendo. Pastores que es que hasta se tratan y se atan mal. Más, hermano, es que soy exabruto, es que soy ignorante, es que no entiendo la Biblia, es que cuando leo algo no lo entiendo. Lógicamente, ¿por qué no lo entiendes? Porque tú tienes una disputa consigo mismo para querer aprender. Pero hermano, hermana, cada vez que tú vayas a escudriñar la palabra, pídale dirección a nuestro Ruach HaKadosh. Entonces, hermano, los no cristianos no la pueden entender porque no tienen a Ruach HaKadosh en sus vidas, quien fue el autor de las escrituras. Los cristianos debemos leer la Biblia junto con nuestro Ruach HaKadosh y tener una buena relación con él y los demás. Es necesario para que pueda revelarnos la verdad original que él mismo inspiró, mi hermano, mi hermana. El propósito al estudiar la Biblia es entenderla. Precisamente los métodos de interpretación que veamos en esta prédica buscan evitar o al menos reducir al mínimo las interpretaciones arbitrarias del texto bíblico, hermano, hermana. Todos tenemos versículos o pasajes favoritos de la Biblia. Sabemos, hermano, que para entender bien las escrituras tenemos que, entre otras cosas, estudiar bien el contexto de cada pasaje, la cultura que rodeó la historia y lo que el autor, hermano, hermana, quiso explicarnos en el libro o quiso comunicarnos. Sin embargo, hermano, hermana, muchos lectores de la Biblia, muchos cristianos de la Biblia sacan versículos bíblicos al azar sin examinar, hermano, el contexto creado. Así les crea más confusión. Hermano, hermana, porque vamos directamente al versículo, pero no vamos al antes y al después, no vamos al título, no sabemos de qué nos habla, hermano, hermana, por eso, porque muchas veces nosotros los pastores no enseñamos a leer la Biblia, no les enseñamos. Por eso Satanás coge los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos pastores para distraer la palabra. Hermano, textos fuera de contexto de los pasajes bíblicos, comúnmente mal interpretados. Tales deducciones frecuentemente surgen porque los intérpretes pasan por alto el contexto de un pasaje, hacen un indebido proceso de los antecedentes históricos o entienden mal la estructura de un idioma. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque no queremos escudriñar, porque no queremos estudiar, porque no las sabemos todas. Pero hermano, hermana, yo siempre lo digo, para copiar y pararse a predicar, todo lo hacemos, pero para escudriñar, profundizar y predicar es muy complicado. Para ser maestro en un altar es complicado, porque el maestro escudriña, el maestro, hermano, hermana, estudia la palabra. Muchas veces el pastor simplemente a lo que él puede entender, hermano, hermana. Toda escritura está inspirada por Yahweh y es útil para enseñar, ¿sí? Y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Yahweh esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y lo vemos, hermano, hermana, en 2 de Timoteo 3, 16, 17. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras, o sea, la Biblia, no desaparecerá jamás. Mateo 24, 35. Pero yo creo, hermano, a mi parecer, esa es mi manera de pensar. Yo siento, yo creo, yo me imagino, hermano, hermana, esa terminología no la debemos usar
nosotros. Yo me imagino, yo creo, tal vez, hermano, hermana, no. Es que la palabra es tal y como está escrita. Cuando predicamos, tenemos que pedirle revelación a nuestro Ruach HaKadosh, para que Él nos dé el entendimiento y lo que Él quiere hablar, Él lo hable a través de nuestras bocas. Por eso el Señor le dijo al profeta, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí ve? Él no le dijo, vaya al pastor, vaya al maestro. No, hermano, hermana. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas secretas, grandes y ocultas que están en mi palabra. Hermano, hermana, cada versículo bíblico tiene un trasfondo. Tú puedes haber escuchado antes esta prédica, pero hoy el Señor te agrega a lo que tú has aprendido, a lo que tú escuchaste, hermano. Entonces la Biblia no es a mi parecer, no es que me imagino, hermano, hermana. ¿Cómo pasar o pasarle al autor original por encima? Ignorar la situación del autor y de los primeros destinatarios y literalmente confundir la interpretación, hermano, de lo que el Señor nos quiere hablar. Pasando por alto la situación del autor y de los primeros destinatarios. Hermano, hermana, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma, hermano. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Yahweh. Por tanto, hermano, las escrituras nunca se contradicen. Apocalipsis 22, 18, hermano, hermana, y 19. Quiero que tú lo tengas presente. Hermano, hermana, porque tiene que ser así. No engañe, no traicione. Antes de predicar, hermano, hermana, escudriñe. No pegue, no copie, hermano, hermana. Tú tienes que escudriñar. Y dice la palabra, Apocalipsis 22, 18, 19. A todo aquel que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. ¿Sí? El evangelio de la prosperidad, hermano, cosas que no están escritas aquí, le están añadiendo. Y el Señor dice, y Él le añadirá las plagas descritas en este libro. Hermano, hermana, la palabra no es a tu interpretación, porque ahí es donde está la eisegesis, y tu conocimiento no es nada. Por eso Pablo dijo, todo me es por basura. Hermano, hermana, pese a que Pablo conocía, pero cuando él conoció a Yeshua HaMashiach, todo fue basura. Y lo que tú sabes, hermano, hermana, es basura, porque déjate persuadir por nuestro Ruach HaKadosh. Entonces, este libro profético, hermano, si tú le añades algo, el Señor te añadirá las plagas que están escritas aquí en la Biblia. El 22, 19 de Apocalipsis, y si alguno, hermano, hermana, de alguno quita palabras de este libro de profecía, hermano, hermana, Yahweh le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Hermano, hermana, ¿cuántos al día de hoy están borrados del libro de la vida? Porque no hacen sino predicar mentiras, le quitan a la palabra o le ponen a la palabra. Están predicando la eisegesis, no la exégesis, que es la palabra de Yahweh. Están interpretando a su manera, están haciendo a su manera, están haciendo espectáculo a través de la palabra. Hermano, hermana, la palabra es para que llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado. Si le pones 10 plagas, si le quitas, te borran del libro de la vida. Y tú te ufanas de que estoy en el libro de la vida, porque echo fuera demonios. ¿Cómo los está echando? A empujones. ¿Cómo estás enseñando la mentira y el engaño? Hermano, hermana, para que tú enseñes, tienes que comer mucha Biblia, tienes que ayunar e interceder. Hermano, hermana, yo le digo, todos podemos predicar, pero aplíquele la exégesis, aplíquele la hermenéutica, hermano, y te darás cuenta que es complicado.
hermano, hermana, porque tenemos una mente muy cerrada y simplemente leemos el versículo, hermano, hermana, e interpretamos a nuestra manera. Entonces la palabra de esta noche, ¿y tú qué predicas? ¿La exégesis de la palabra o tu exégesis? Tu conocimiento, tu sabiduría, tu interpretación. Yo creo, yo me imagino, hermano, eso no es de imaginar, eso no es de creer, es hacer de la palabra rema para la congregación. Por eso los cristianos viven engañados, traicionados, por eso, hermano, hermana, no aprenden nada. Significado de los versículos. Esta advertencia es para quienes intencionalmente tergiversan el mensaje de este libro. Moisés hizo una advertencia similar en Deuteronomio 4:1-4. Nosotros también debemos usar la Biblia con mucho, hermano, hermana, con cuidado y gran respeto, de modo que no tergiversemos su mensaje, ni siquiera sin intención. Debemos estar dispuestos a poner en práctica sus principios en nuestra vida. Ninguna explicación ni interpretación humana de la palabra de Yahweh debe estar por encima de la autoridad del texto mismo. Hermano, hermana, es tal cual dice la Biblia. Por eso es bueno tener una Biblia hebrea, ir al trasfondo, a la raíz, conocer, mi hermano, mi hermana. Pero muchas veces nos dejamos llevar solamente por la interpretación. Entonces, hermano, hermana, tu interpretación no está por encima de la autoridad del texto. Por eso, hermano, nos desviamos. Por eso el mundo cristiano no conoce la verdad. Todos somos, hermano, vamos a la iglesia y todos sí, pastor, usted tiene la razón. Así el pastor esté errado, así el pastor esté predicando exégesis, no exégesis, por favor. Ayer el Señor nos hablaba de glosolalia. Si ve, mi hermano, mi hermana, porque es que aquí se enseña lo que es la palabra, hermano, homilética, exégesis, hermano, hermana. Es que tenemos que aprender, hermano. No nos dejemos distraer de los falsos profetas, maestros, apóstoles. Es que lo habla la palabra, no lo hablo yo. Entonces tal vez, hermano, hermana, ellos sean instrumentos de Satanás para hacernos desviar. Entonces, en lo que se refiere al estudio e interpretación de la Biblia, podemos citar también dos fenómenos muy importantes conocidos como exégesis y eisegesis. Si me doy a explicar, exégesis con X, exégesis, eisegesis, E-I, sin X, hermano, hermana. El primero, exégesis, comienza con el prefijo griego es, que significa de dentro o desde adentro, mientras que el segundo, eisegesis, comienza con el eis, que significa desde afuera para adentro. Siendo así, se conoce como exégesis al proceso de ir a la Biblia para quitar de adentro lo que en ella está escrito, lo que ya está diciendo. Por otro lado, eisegesis es el proceso de tomar un concepto de afuera y llevarlo a la Biblia para que ella diga lo que uno quiere que diga. Poner ejemplos de afuera y aplicarlos en la palabra, sin tener un texto ni un contexto, hermano. Entonces, si llevar la Biblia, lo que ella diga y lo que yo quiera decir. Por eso, hermano, hermana, muchos predican tal y como predica el pastor, con las mañas, con la falsa filosofía, la falsa doctrina, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque no están poniendo en práctica la exégesis, la palabra de Yahweh, hermano, sino que están colocando la exégesis, mi conocimiento. Por eso vemos a lo largo de la Biblia, aún, hermano, hermana, como la católica nos distrajo y muchos hoy están predicando lo que la católica enseñó, hermano, hermana. Aprendamos, en la Biblia no dice 3 reyes magos, dice unos magos del oriente y le anteponen reyes. Si ve, mi hermano, mi hermana, cómo nos dejamos engañar, traicionar. Estos temas, como a mí no me edifican, como a mí no me dan plata, pero qué lindo, hermano, hermana, que tú puedas conocer el trasfondo de la exégesis de la palabra.
Por eso hablamos, y muchos no conocían ni el término de glosolalia, ni el término de eisegesis, y podemos hablar de otros términos, hermano, hermana, porque nos enseñaron solamente dizque a leer la palabra, pero no a escudriñar, no a profundizar. Por eso, hermano, hermana, nos engañan. Y hoy debemos conocer, hermano, hermana, si hoy, hermano, en los altares se practica la eisegesis, el conocimiento del hombre. Hermano, hermana, los predicadores, sean conscientes o inconscientes, mi hermano, de ello, toman conceptos propios, aquello que ellos creen, aquellos que ellos se imaginan, aquellos de lo que decidieron creer, y después van a buscar en la Biblia, hermano, hermana, y nada que ver. Nada que ver, hermano, hermana. La Biblia y la historia dan testimonio de la autenticidad, la credibilidad, la eficiencia y la suficiencia de la Biblia. Cuando Yeshua HaMashiach dijo en Mateo 16, 18, y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Yeshua HaMashiach usó el demostrativo esta para describir la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Yahweh vivo. La roca es esta afirmación. Yeshua HaMashiach dijo, tú eres Pedro, o sea, Petro, una piedra. Todos los creyentes somos piedra, hermano, hermana. También podemos ver en 1 Pedro 2:5 y Efesios 2:21, mi hermano. Y sobre esta roca, Petra, una enorme roca de fundación, la confesión de que Yeshua HaMashiach es el Cristo. Edificaré mi iglesia. Yeshua HaMashiach no prometió que edificaría su congregación en Pedro, ya que él no hubiera confiado su preciosa posesión, como es su asamblea, a la dirección de un hombre falible, y mucho menos a una sucesión de hombres falibles. Si ven, mi hermano, mi hermana, el Papa de Roma es llamado el vicario del Hijo de Yahweh, Vicarius Filii Dei, hermano. ¿Sí ve? Pero eso es mentira. En la Biblia leemos que nuestro Ruach HaKadosh, y no un papa, fue enviado para tomar el lugar de Yeshua en la tierra. Ese es el verdadero significado del término vicario. De hecho, nuestro Ruach HaKadosh vino a nosotros para guiarnos hacia toda verdad. Juan 16, del 7 al 15. Y las escrituras han sido, hermanos, dadas para enseñar, para convencer, para corregir y para instruir. Segunda de Timoteo 3:16. Yeshua HaMashiach no ha entregado su congregación a la dirección humana. Yeshua HaMashiach ha sido siempre la cabeza de su asamblea. No es el pastor es un solo administrador, pero la cabeza de la iglesia es Yeshua HaMashiach. ¿Sí ve? Él nos habla por su palabra infalible, las sagradas escrituras, y a través de su Ruach HaKadosh siempre presenta y siempre está presente e infalible. Recuerda, hermano, hermana, que Yeshua HaMashiach es la roca y la cabeza única de la asamblea, de la congregación. Ni mucho menos terminología como, hermano, mire, todo lo que nos enseñaron en la católica, mire la Biblia tuya, mire la Biblia católica, mire cualquier Biblia, a ver si esta terminología, hermano, hermana, está. No está Eucaristías, saumerios, escapularios, camándulas, Ave María, responsos, santos, óleos, rezos, misas, monjas, curas, hostias, papas, letanías, hermano, hermana, credo, rosario. ¿Cuánta, hermana, eisegesis nos han vendido? Hermano, hermana, eso no aparece en la Biblia. Eso aparece, es escrito por el hombre, o en la eisegesis del hombre, porque el cura siempre predica, o no, la homilía es eisegesis. Pero yo te reto, hermano, en esta noche, muéstrame si esa terminología está en su Biblia. Sí, hermano, hermana, es importante estudiar los pasajes e historias bíblicas dentro de su contexto. Tomar versículos fuera del contexto lleva a toda clase de error y malas interpretaciones.
El parafraseo es que les voy a parafrasear, hermano, está colocando su doctrina, su entendimiento, y nosotros debemos enseñar la palabra tal y como dice, tal y como está escrita. Hermano, hermana, no más eisegesis, practica la exégesis, o sea, la palabra de Yahweh. La comprensión del contexto comienza con 4 principios: el sentido literal, lo que dice; el marco histórico, eventos de la historia para quien está dirigido y cómo fue comprendido en ese tiempo; la gramática, la palabra o frase inmediata dentro de la cual se encuentra una palabra o frase; y la síntesis, la comparación de otras partes de la escritura. Hermano, eso no nos lo han enseñado, simplemente nos dicen, lea la palabra e interprétala. Hermano, hermana, 4 partes que debemos tener entendido para poder comprender la Biblia. Hermano, el contexto es crucial para la exégesis bíblica. Después de considerar la naturaleza literal, histórica y gramatical de un pasaje, debemos enfocar nuestra atención en la estructura del libro, luego el capítulo y después del párrafo, hermano, hermana. Todo esto está comprendido, hermano, hermana, todo eso está comprendido en el contexto. Para ilustrar esto, es como mirar un mapa del mundo en cualquier medio, hermano, y gradualmente ir enfocando hasta localizar una casa. En el mundo hay cristianos que estudian los llamados libros sagrados, como la Biblia, el Talmud, el Corán, y manejan ciertos términos como los casos de exégesis y eisegesis, el cual causan confusión en sus significados, y por ello lo aclararemos a continuación. Estos términos, pese a mostrar sus diferentes en las formas, la letra X en la palabra, la I y la S en la otra, hermano, tienen distintos sentidos o fondos. Tal vez hoy tú no me entiendas, y tal vez tú digas, pero el pastor está hablando de lo mismo. No, la exégesis con X, la eisegesis, eisegesis. Si ven, mi hermano, mi hermana, terminan en égesis, pero les antepone EX, exégesis, eisegesis, la E y la I, hermano. Totalmente diferente, sentidos totalmente diferentes. La Biblia ha sido perseguida, quemada, censurada, prohibida, pero aún aquellas situaciones no han sido tan peligrosas como cuando ha sido mal explicada y mal utilizada. Hermano, de nosotros los pastores o de los maestros, porque es que la palabra habla de 5 ministerios, y dentro de los 5 ministerios está el maestro. El maestro debe estar dotado, el maestro debe haber estudiado. Hermano, error cuando tú le das para que un hermano o una hermana predique. Hermano, error. Tú tienes que predicar. Si no tienes el maestro, todo pastor debe ser maestro. O si no, ¿cómo aprendió a predicar? ¿Cómo aprendió el trasfondo de la Biblia? Todos tenemos que ser maestros, enseñar la palabra. Si no hay maestros en la iglesia, pídaselos al Señor para que los mande. Pero mientras llegan, hermano, hermana, tú tienes que predicar, dedicarte a enseñar, dedicarte, hermano, hermana. Pero no, pastor, no es solamente el que se para detrás de un altar a predicar, enseña la palabra. Ahí está el verdadero pastor, cuando estudia, cuando enseña, en instituto, en escuela, hermano, hermana. Pastor, todos. Pero maestro, pastor, muy pocos, hermano. Entonces, en nombre de la Biblia, le decimos a la gente que Yahweh les dará mucho dinero, hermano, hermana, riquezas, tesoros, y que cumplirá todos sus sueños. Les hemos dicho que tendrán todo lo que quieran, y como cristianos nos hemos aferrado a varios pasajes bíblicos para justificar las mayores incongruencias. Hermano, hermana, un predicador no está llamado a exponer sus propias ideas, sino a exponer la escritura con fidelidad,
Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Yahweh, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Para el Señor, lo importante no es lo creativo, que seamos en nuestro pensamiento sobre Él, sino lo fieles que somos a las palabras eternas que Él ha depositado en su palabra. Los cristianos, mi hermano, mi hermana, buscamos acercarnos a la Biblia de manera que nuestros ojos, hermano, se abran a la revelación de aquello que el Señor nos ha entregado. La búsqueda de la intención del autor humano no puede ser subjetiva y caprichosa. Esa intención debe expresarse o debe estar expresada en el texto, y esa expresión debe estar rigurosamente analizada con las leyes de la filología y de la lingüística. ¿Sí ve, mi hermano, mi hermana? Para ser predicador, para ser maestro, la ley de la filología, la lingüística, la homilética, la hermenéutica, la exégesis. Pero ¿por qué tú no pones en práctica en el altar estas materias? Porque solamente tú quieres hacer la exégesis, tu interpretación a tu manera. Yo creo, yo me imagino, tal vez, hermano, hermana. No, mi hermano. Yo te digo en esta noche, tú tienes que estudiar. Hermano, hermana, es que tienes que aprender. Hermano, eso todo el mundo copia una prédica. Todo, hermano, hermana. Pero verdaderamente el trasfondo de la palabra, cuando algún alumno te pregunta, ¿tú le responderías o evadirías o le respondería con mentiras? Hermano, hermana, porque así estamos. La interpretación no es repetir el texto, ya que se trata de descubrir lo que el autor tenía en mente, pero tampoco puede ser atribuible al autor los propios malos pensamientos que el predicador tiene. Por esa razón, es útil entender a qué nos referimos en el estudio de la Biblia cuando usamos los términos exégesis e eisegesis. ¿Y qué los diferencia? La palabra griega con la que se define la exégesis es exegeomai. Exegeomai significa dar a conocer, Juan 1:18, contar, Lucas 24:35, explicar, Hechos 10:8, o relatar, Hechos 15:12-14. Hermano, hermana, pastores, que unos por ignorancia y otros que fueron comprados por Satanás con fama, poder y dinero, sacan textos de sus contextos para mutilar y tergiversar la verdad. Una vez que el texto fue sacado de su contexto, el evangelio quedó encubierto y no se ve. Este evangelio encubierto quedó, según la Biblia, como una herejía. Los practicantes de las herejías no heredarán el reino de Yahweh. Este es el verdadero trabajo de Satanás, atrapar a las personas en el Hades a través de la práctica de una religión, de una herejía que se llama eisegesis. La persona, el cristiano que desarrolla esta tarea, hermano, hermana, se le llama eisegesis, porque le presta la mente a Satanás, a su parecer, a yo creo, a yo me imagino. Eso es lo que hacen algunos. Pero hermano, hermana, la persona erudita, el maestro, el filólogo, el lingüístico, el que ha estudiado hermenéutica, exégesis, a este cristiano se le llama exégeta. ¿Sí ve? Y es quien se encarga de explicar el significado de un texto sin incluir sus interpretaciones. Hermano, se explica tal y como dice la palabra. El trasfondo viene de arriba, no de su corazón. No incluye interpretaciones. Es lo que dice la palabra. Sobre todo interpretaciones personales
o lo que el texto significa para él. Por eso dice, yo me imagino, yo creo, yo interpreto. Hermano, hermana, tú lo estás diciendo, esa es tu manera. Pero ¿por qué no pedimos dirección a nuestro Ruach HaKadosh? Hermano, por el contrario, el exégeta, hermano, el exégeta estable es el que interpreta lo que el autor habla. También se utilizan otros términos como hermeneuta o escriturista. Yahweh nos capacitó para que podamos entender las cosas que vemos, que interpretamos, lo que leemos, pero en la mayoría de los casos, textos fuera de contexto, cuando un cristiano se propone interpretar la Biblia sin la guía de nuestro Ruach HaKadosh y sin la preparación. De ahí puede salir cosas muy malas. Tergiversan el concepto bíblico, desvían, hermano, por eso Juan 8:32 dice, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Hermano, tomar frases y versículos fuera del contexto casi siempre lleva a malos entendidos. Por ejemplo, si tomamos la frase Dios es amor en 1 Juan 4:7, fuera del contexto podemos pensar que nuestro Yahweh ama todo el pecado y a todos en el tiempo con el mismo tipo de amor emocional, romántico, hermano, hermana. Pero en su contexto gramatical y literal, amor se refiere en este caso al amor ágape, la esencia del cual es sacrificarse por el bienestar del otro y no un sentimiento romántico y sentimental. Muchas religiones han salido de las mentes de los hombres que no supieron interpretar la palabra de Yahweh y se dejaron guiar solo por su sabiduría, que no es más que una locura frente a Yahweh. 1 Corintios 1, 20, 21. Como bien lo dice el título del libro de estos textos, son fuera de sus contextos. Hermano, hermana, no se puede tomar un solo versículo y esperar interpretarlo bien sacándolo de su contexto. Cada autor repite algo que es muy importante. El texto se entiende en su contexto. Hermano, hermana, las sectas, mire, la Biblia de la palabra clara es la Biblia de los adventistas. Concretamente la llaman una paráfrasis ampliada de su Biblia. Fue elaborada en 1994. ¿Y esta palabra hace cuánto fue inspirada? Hace más de 1500 años. Si ve, esta Biblia de los adventistas solamente lleva 26 años. ¿Sí? Y fue elaborada por Jack Blanco, el expresidente del Departamento de Religión de una universidad adventista del sur. Desde esa fecha, hermano, hermana, ha contado con 7 nuevas versiones hasta el 2008. Lo peculiar de esta Biblia es que está llena de citas y paráfrasis de escritos de Elena G. White. Hermano, ¿sí ve? Por ejemplo, Mateo 25:46. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En la interpretación de ellos dice, no tengo más elección que poner fin a sus vidas, porque en mi reino cada uno se preocupa por todos los demás. Eisegesis. Todas las sectas nacieron en eisegesis, la interpretación del hombre. Hermano, en cualquier Biblia que leamos veremos que este texto habla de un castigo eterno y de una vida eterna, pero la versión adventista elimina ambos conceptos, pues ellos no creen, hermano, hermana, en la existencia del infierno, y para adaptarlo a su doctrina han tergiversado totalmente este pasaje. Los malvados para ellos simplemente son aniquilados, no van al infierno, el infierno no existe, y esta cita bíblica apoya su herética doctrina. También han modificado las citas que hablan sobre Yahweh y sobre Yeshua HaMashiach. Juan 1:1 en nuestra Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Yahweh, y el verbo era Yahweh. En la Biblia ellos, desde el principio, el verbo principio
de Yahweh estaba allí. El verbo estaba al lado de Yahweh y el verbo era plenamente Yahweh. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos en nuestra Biblia. En la Biblia de ellos, como pueden ver, mi Padre y yo estamos tan cerca el uno del otro que somos uno. La traducción del Nuevo Mundo, hermano, de las Santas Escrituras. El versículo que ellos niegan se encuentra en Romanos 9, 4, 5, donde se afirma claramente que, hermano, hermana, Yahweh es Yeshua HaMashiach, es Yahweh. Esta es la versión de la Biblia de los Testigos de Jehová, publicada en 1961. Hermano, hermana, tienen 59 años. Publicada en 1961 por la Watchtower durante el tiempo de Nathan Nock como líder de la organización. Este fue quien propuso elaborar una nueva Biblia en 1946. En 1967 se tradujo al castellano, siendo desde entonces la versión usada por los testigos de Jehová de habla hispana en todo el mundo. Esta Biblia ha llegado a tener más de 300 interpolaciones, cambios o modificaciones para acomodarla a las doctrinas jehovistas. No han tenido compasión con los textos sagrados, tergiversándolos a su conveniencia. En 1 de Juan 1:1, Biblia de Jerusalén, en el principio existía la palabra, y la palabra, hermano, estaba con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Hermano, en ella, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Yahweh, y la palabra era un Yahweh. No existe versión griega donde aparezca un Yahweh. Tal traducción es totalmente imposible. Se trata de una manipulación del texto griego original para negar la divinidad de Yeshua HaMashiach, hermano, hermana. En la Biblia ellos dicen, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de gloria del gran Yahweh y Salvador nuestro, Yeshua HaMashiach. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Yahweh. Hermano, hermana, siempre están negando. ¿Por qué? Porque la interpretación del hombre, hermano, hermana. Si la Biblia fue inspirada por Yahweh, hermano, los mormones no podían quedarse atrás y tienen su propia versión de las Escrituras. Se conoce como versión inspirada de la Biblia, pero la Iglesia de los Santos de los últimos días solo ha reconocido y publicado una serie de versículos con el nombre de selecciones de la traducción de Joseph Smith o de José Smith. En cambio, una secta que salió de esta iglesia, hermano, llamada Comunidad de Cristo, formada por la esposa y el hijo José Smith, poseen toda la Biblia completa y es uno de sus libros canónicos, hermano, hermana. Las sectas siempre usan como comodín la Biblia cristiana, hermano. Para realizar esta Biblia, José Smith usa la Biblia King James y añadió ciertos versículos. Comenzó su trabajo en 1830 y siguió elaborándola hasta 1844, pero no pudo publicarla pues falleció antes. Estas correcciones y ampliaciones que hizo José Smith fueron alabadas por otros líderes mormones, como lo fue el apóstol mormón, dice el apóstol mormón Bruce McConkie, quien escribió la traducción de José Smith o versión inspirada, es 1000 veces, hermano, la mejor para ellos. Entonces, hermano, hermana, la exégesis nacieron todas las sectas. Satanás puso la interpretación del hombre y dejó de lado la exégesis, la interpretación de Yahweh, hermano, hermana. Entonces, sí, hermano, ¿cómo eso? Y hay mucho por aprender. En la Biblia cristiana, el capítulo 3, posee 17 versículos y en la de ellos posee 24 versículos. Hermano, hermana, mire cómo nos engaña Satanás. Sí, hermano, tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Hermano, hermana, ¿y quién nos enseñará?
tu pastor, el de la iglesia, hermano, hermana. Él nos tiene que enseñar, hermano, hermana. Pero nosotros tampoco queremos aprender. Porque decimos ya con lo que sabemos es más que suficiente. Hermano, hermana, más o en otra oportunidad les hablaré de otros términos de la exégesis. Por eso vivimos distraídos, engañados. Y hoy el tema, hermano, que el Señor nos trajo. ¿Y tú qué predicas? ¿La exégesis de tu palabra o tu exégesis? Hermano, es tu conocimiento, es tu sabiduría. Hermano, hermana, nos vemos mañana como de costumbre. Vamos a orar, bendito Padre, Rey Celestial. Perdónanos por no escudriñar tu palabra. Perdónanos por dejarnos creer de que solamente leamos la Biblia en un año. Pero en un año no hemos aprendido nada. Si al día de hoy, estudiando, escudriñando, todavía nos hace falta mucho por aprender, ¿qué será de aquellos que se ufanan en decir, leí la Biblia en un año? ¿Qué has aprendido? Por eso, Señor, danos sabiduría, interpretación. Por eso tú dijiste en Oseas 4:6, este pueblo se perdió por falta de conocimiento. En verdad, Señor, nos falta conocer, nos falta escudriñar, nos falta conocer, nos falta analizar tu bendita palabra. Perdónanos, Señor, y a partir de hoy queremos estudiar más a fondo tu bendita palabra. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Mis amados santos y santas, tu pastor te enseña la exégesis. Tal vez en la televisión te enseñan la eisegesis. Tengamos mucho cuidado. Aprenda de la palabra de Yahweh. No aprenda de la doctrina del hombre. Porque la doctrina del hombre, por eso te ha distraído. Hermano, te bendigo, hermana, te bendigo. Y nos vemos mañana muy a las 6:30 de la mañana.